Hola, estás escuchando GeoQué, el podcast que te descomplica las geociencias. Soy Emily Valderas, tu anfitriona, y en cada capítulo exploraremos los secretos de nuestro planeta, junto a mí o a un invitado especial. Únete a nosotros mientras descubrimos nuevos misterios y prepárate para una dosis de geociencias. Hola, como ya lo vieron, el día de hoy el título del capítulo es algo curioso, algo no común, algo que no hemos escuchado muy seguido. Entonces yo quisiera darle la bienvenida al doctor Teodoro Carlón. Saluda, Teodoro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues bueno, como ya es costumbre, vamos a empezar con la semblanza de nuestro invitado. El doctor Teodoro Carlón es licenciado en Biología, maestro en Geociencias y Planificación del Territorio por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, el doctor Carlón es investigador por México, comisionado al Instituto de Geofísica, Unidad Michoacán de la UNAM. Pertenece al grupo de peligros y riesgos por fenómenos naturales. También desarrolla investigaciones enfocadas en la evaluación de fenómenos naturales ocurridos en el pasado reciente mediante técnicas dendrocronológicas, cambio climático y modelado espaciotemporal, lo que le ha permitido publicar más de 25 artículos indizados en revistas de alto factor de impacto. También ha publicado 9 capítulos de libro y varios artículos de divulgación. Además, es profesor en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, UNAM, donde ha impartido diversos cursos en las licenciaturas de Geociencias, Ciencias Ambientales, Ecología, Geohistoria y Tecnologías para la Información en Ciencias. El doctor Carlón forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras SNI, con el nivel 1, en el área físico-matemática y ciencias de la Tierra. Como cada invitado que viene aquí, su semblanza es impresionante. Yo de verdad te agradezco mucho, Teodoro, que hayas aceptado nuestra invitación para poder hablar de lo que es la dendrocronología, porque bueno, al menos en mi caso, yo no conocía qué era la dendrocronología, o sea, de hecho, nunca lo había escuchado. Entonces, cuando lo escuché me pareció súper, súper curioso y dije, no, lo tenemos que tener aquí en un capítulo en el podcast. Primeramente, pues muchas gracias, Emily, por la invitación. Realmente, pues para mí es pues un honor que me hayas invitado, pero además quisiera resaltar pues que la actividad que desarrollas de difusión, divulgación, pues es muy bonita, ¿no? Muchas veces pasamos por alto estas actividades y solo nos encerramos en hacer nuestras investigaciones, pero pues no las damos a conocer. Entonces yo creo que lo que tú estás desarrollando, pues es algo muy bonito, muy padre. ¿Por qué? Porque por medio de esto se permite que la información que nosotros generamos pues llegue al público en general. Bien, bueno, para empezar, como decías, pues, tal vez lo poco que has escuchado no es de que no conozcas del tema, sino que la dendrocronología, pues es una ciencia reciente y más en el caso de México, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la dendrocronología? La dendrocronología es la ciencia que se encarga del estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. ¿Cuáles son los anillos de crecimiento de los árboles? Tal vez todos tenemos un mueble en nuestra casa, alguna mesa de madera, alguna silla o algún otro mueble, ¿no? Algún ropero. Y en eso se ven algunas líneas, ¿no? Esas líneas son lo que llamamos anillos de crecimiento y cada uno de estos anillos de crecimiento crece por cada año. Entonces, si hacemos un conteo de todos estos anillos de crecimiento, podríamos saber la edad que tiene o que tenía ese árbol. Sin embargo, no solo se enfoca en hacer conteo de anillos de crecimiento y saber la edad de los árboles, sino también, pues a partir de la señal que quedan guardados en esos anillos de crecimiento, podemos interpretar diferentes eventos, tanto de índole natural como de índole antrópica. Ok, fíjate que es algo muy interesante porque, no sé, por ejemplo, las personas que somos geólogos, nos dedicamos a las ciencias de la tierra o cualquier cosa de este tipo, es como que ves una roca y, pues te cuento una historia, ¿no? Pero yo no tenía ni idea que pues los árboles también podían contarte una historia, ¿no? O sea, de ese ambiente, de las cosas que han pasado. Entonces, o sea, yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de información
se puede obtener de estos anillos de crecimiento? Mira, sí, sí, justo como mencionas, ¿no? Los árboles nos cuentan historias y en realidad son archivos vivientes, ¿no? ¿Por qué este archivo? Que dentro de estas estructuras de crecimiento que llamamos anillos, pues hay una infinidad de información guardada. Por ejemplo, podemos saber cómo fue el clima de hace 500 años, 300 años, dependiendo de la edad que tenga el árbol. Otra cosa que podemos identificar, por ejemplo, cuándo ocurrió un sismo, cuándo ocurrió un incendio, qué magnitud tuvo ese incendio, qué área cubrió. Además, para el caso de procesos de remoción en masa, podemos saber cuándo ocurrió, por ejemplo, un lajar, un flujo de detritos, qué intensidad tuvo. Y una serie de eventos que podemos identificar a partir del estudio de estos anillos. Ahora, esos que te mencionaba, digamos, son más de origen natural, pero también podemos identificar eventos de origen antrópico. Por ejemplo, la contaminación de alguna fábrica, ¿no? Que se instala en X lugar, entonces emite ciertos contaminantes, puede ser a la atmósfera o incluso puede ser una descarga de las aguas residuales que se usan en esa industria. Y si hacemos un análisis de los árboles que se encuentran cerca de esa industria, podemos identificar cuáles son los contaminantes que está emitiendo esa industria. Entonces eso se usa más, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, para cuestiones de peritaje. Sí, fíjate que es muy curioso y a mí me llama mucho la atención. Y yo creo que algo que nos estamos preguntando ahorita en este momento es, o sea, ok, podemos conocer distintos tipos de eventos y de cosas, pero ¿cómo se toman esos datos? O sea, ¿tienen que talar los árboles? ¿O qué tipo de procedimiento se sigue para obtener esos datos? Fíjate que pues eso que me preguntes es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente cree, o incluso los mismos investigadores que no se dedican a esto de la dendrocronología, piensan que para saber la edad del árbol debemos de ir y talar el árbol, ¿no? O sea, tirarlo. Y no es así. Hay herramientas que nos permiten extraer un núcleo del tallo principal del árbol y de esa forma, pues saber cuál es la edad de ese bosque. Por ejemplo, la herramienta más común que se usa es esta, que se llama taladro tipo Presley. Es algo muy sencillo, es una herramienta que consta de 3 piezas. Me voy a permitir mostrárselas. Entonces, esta pieza que se llama bayoneta o cuchara, que es con lo que se extrae el núcleo. Ajá. Esta otra pieza que es el taladro, ahí tiene la punta, lo que va entrando al árbol. Es muy fácil de armarlo, se mete en un orificio que trae Oh. parte así. Y de esta forma, pues ya tenemos armado nuestro taladro. Ahora bien, pues todo es manual, todo es fuerza física, o sea, no hay Ah, nada eléctrico. Entonces uno va, elige sus árboles y toma un núcleo de crecimiento del árbol. Y es un núcleo de crecimiento de un poquito de mayor de diámetro de un lápiz. Aquí tengo uno, por ejemplo, solo que está montado en una estructura de madera. ajá. En la parte de arriba, esto que estoy mostrando agarrando, es lo que es el núcleo, te digo, es un poquito más grueso que un lápiz. Y de esa forma lo hacemos. Ahora, cuando encontramos algún árbol muerto o restos de madera, por ejemplo, cuando hay aprovechamiento forestal, siempre dejan la parte del tronco, ¿no? La que está más pegada al suelo. Entonces de ahí Sí. agarramos y sacamos con una motosierra, nosotros decimos una rodaja, una sección transversal. Y de esa forma pues tenemos algo como esto, digo, este es un árbol que estaba pequeño, Ujú. bueno, aunque no tan pequeño porque Bueno, no tan pequeño. Ajá. tiene alrededor de 120 años, ¿no? Pero Wow. si se dan cuenta, el diámetro que tiene pues es pequeño, no estamos hablando de que pues es un árbol de bajo crecimiento. No, pues se ve muy padre esa tablita ahí para picar carne asada. Para los que nos están escuchando nada más, mostraron, por así decirlo, una laja pues de madera que parece una tabla, ¿no? A las que estamos muy acostumbrados en las taquerías, por eso esta parte de la carne asada. Fíjate que es algo, o sea, muy, muy interesante y yo imagino que pues no sé, o sea,
¿ocupas mucha fuerza o es más como de maña para sacar los núcleos de los árboles? Fíjate que pues es una Las dos. combinación de las dos. No es tan sencillo, digamos, porque me ha tocado participar con algunas otras gentes y sí se les dificulta un poco taladrar. Ya sabes que para todo, como acabas de decir, hay maña, ¿no? Entonces, una vez Sí. que le agarras, pues sí requieres de fuerza, pero también requieres de cierta técnica para poder taladrar y sacar un núcleo de crecimiento que esté enterito. ¿Por qué? Porque muchas veces lo sacan roto, muy seccionado, y entonces es complicado al momento de que uno quiere hacer la lectura de los anillos. Sí. Fíjate que está muy curioso porque igual, o sea, no sé, por ejemplo, cuando datan rocas o buscan cierto tipo de minerales, también sacan núcleos, ¿no? Entonces tienen más en común, no sé, por ejemplo, esta ciencia a lo que pues uno pensaría, ¿no? O sea, y es muy importante aclarar estos mitos porque yo sí decía de que, bueno, pues los cortan o qué les hacen o si van a estudiar un bosque, cómo funciona esta parte. Entonces, es muy importante aclarar todo esto para que pues no se haga desinformación o Sí, sí, piensen, o sea, me imagino que a ti te ha tocado que vas a investigar y te dicen, no, porque nos vas a talar el bosque o algo así. sí, si me permites hacer otra aclaración, sí me ha Ujú. tocado que justo de repente hay cierta resistencia por la gente local, porque cree que vas a tirar los árboles. Pero además, incluso con el propio taladro que les acabo de mostrar hace un momento, también a veces la gente crea cierta resistencia porque cree que al momento de que uno taladra el árbol se va a morir. Entonces, en algunas partes, por ejemplo, se les pone una cera de Campeche, se llama, en el Ok. agujero que deja el taladro. Pero se ha hecho seguimientos de bosques que han sido taladrados para ver qué pasa con ellos a 1 año, 2 años, a 3 años. La realidad es que no pasa nada. Por ejemplo, yo le he dado seguimiento y he visto que los árboles, vamos a decir que taladro por la mañana, 9 10 de la mañana, le pongo cera de Campeche en el agujero que queda en el orificio y voy y los visito en la tarde, 5 o 6 de la tarde, y resulta que el árbol, pues la resina que genera hace que selle ese orificio y Ok. expulsa la cera de Campeche, ¿no? ¿Por qué? Porque baja a presión esa resina. Ahora bien, debo de mencionar también que en su mayoría los estudios que tienen que ver con dendrocronología, con anillos de crecimiento, se ha hecho para especies de coníferas. ¿Esto qué quiere decir? Para especies de pino, que sabemos que los pinos generan mucha resina y no es así con otras especies, por ejemplo, de ambientes tropicales. Sí, es muy importante eso porque, o sea, bueno, aclarar en qué tipo de especies se hace y no se hace, porque bueno, así como tú dices, pues no todos generan esa cantidad de resina o así, y sí es muy importante. Aparte de la dendrocronología, ¿hay alguna otra cosa que se encargue como de estudiar los anillos de crecimiento, pero con otras aplicaciones? No, solo es en el caso, bueno, para árboles, pues Ajá. pues dendrocronología, por ejemplo, también últimamente he estado leyendo que en corales también hay una especie de anillos de crecimiento, ¿no? Pero pues Ajá. eso no es dendrocronología, porque el Sí. dendro viene de árbol, ¿no? Entonces, dendron, árbol, entonces pues los corales no tienen que ver nada con esto de dendrón. Ajá. Y por ejemplo, otra que también es por medio de fechamiento, los líquenes es una especie de líquen que también crece determinado diámetro en cada año. Entonces, a partir de su diámetro total se puede hacer un fechamiento de esos ambientes, ¿no? Donde crece esa especie de líquen. Sí, está muy interesante porque no sé, o sea, por ejemplo, uno pues estudia cosas que pasaron hace miles de millones de años, no hace muchísimo tiempo. Entonces, el pasado reciente también es muy importante para este tipo de estudios, ¿no? Y para todo lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, esto de la contaminación, si pasa un ar por un lugar o algo así, yo creo que es muy importante. Y, por ejemplo, Teodoro, ¿cuáles son los proyectos en los que tú has trabajado de dendrocronología?
Pues mira, son varios que en los que he estado involucrado, pero por ejemplo, los últimos que, que están involucrados están enfocados en dendrovulcanología, porque bueno, no te he mencionado, no les he mencionado que la dendrocronología pues tiene como varios campos de acción, ¿no? Donde se Ok, puede aplicar, y uno de estos campos es la dendrovulcanología. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues es que a partir de seleccionar ciertos árboles que están cerca de los volcanes que nos interesan, fechamos o identificamos cuál fue el impacto que generaron estas erupciones volcánicas, ¿sí? Y esto es a partir de la señal que se queda guardada en los anillos de crecimiento de los árboles. Por ejemplo, estuvimos trabajando en el volcán Tacaná, que se encuentra en el límite entre México y Guatemala. También estuvimos trabajando recientemente para evaluar el impacto que tuvo la erupción del Paricutín de 1904 en los árboles que crecen cerca del Paricutín. Identificamos cosas interesantes, ¿no? A partir de los espesores de ceniza que se depositaron, pues vemos, por ejemplo, si cierto espesor de ceniza provocó la mortandad de todos los árboles, ¿no? Entonces, en el caso específico del paricutín, identificamos que espesores de ceniza mayores a 15 centímetros mataron todos los árboles. Luego, tenemos espesores de ceniza que van de 12 a 15 centímetros. Solo mataron algunos árboles, pero la mayoría sobrevivió. Y espesores de ceniza menores de 12 centímetros, pues sobrevivieron prácticamente todos los árboles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que a partir de esos espesores de ceniza nosotros podemos identificar y hacer una zonificación de cuál sería el peligro que pueda tener en caso de que se presente alguna erupción volcánica, ¿no? Entonces eso, oh, digamos, es, digamos, lo reciente que estoy haciendo. De hecho, cuando yo empecé a hacer estudios dendrocronológicos, me enfoqué más a cuestiones de clima. Reconstruir el clima, pues bueno, con los árboles que trabajé tenían no más de 200 años, ¿no? Vamos a decir, de los últimos 200 años. Pero hay otros estudios para México que han identificado árboles de 800 años, ¿no? Entonces podríamos tener una idea de cómo ha sido el comportamiento del clima, vamos a decir, de los últimos 800 años. sí, es una parte muy, o sea, es una aplicación que uno no se imagina, ¿no? Por ejemplo, esto que dices del clima de que, ay, no, yo, no sé, nuestros abuelitos o personas mayores con las que estamos cercanas de que, no, yo hace 50 años me acuerdo que no hacía tanto calor como ahorita o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, más que una opinión o una percepción, ya tener algo físico que lo demuestre pues es algo muy importante que ya tienes la evidencia, o sea, no solamente de que, pues lo que me dijeron, lo que me contaron acá o así. Yo considero que todo ese tipo de recreaciones son muy importantes y más ahorita que, bueno, que no hay agua, estamos pasando como por muchos problemas ambientales muy diferentes, entonces compararlo, con todo lo que ha pasado en el pasado, lo que ha, bueno, valga la redundancia, todo lo que ha pasado antes, pues es muy importante, ¿no? Y más con este tipo de proyectos de dendrocronología y ver cómo sobreviven las especies y toda esa parte en general. Y bueno, Teodoro, como yo te escucho hablar, yo sé, o bueno, me he dado cuenta como que te gusta mucho, ¿no? O sea, ¿cómo decidiste de que o sea, bueno, dedicarte a este campo, qué es lo que más te apasiona, qué es lo que más te gusta? Pues la verdad que me apasiona el tema. No soy muy bueno hablando, pero me apasiona el tema de la dendrocronología, todas las aplicaciones que tiene. ¿Y cómo lo decidí? Fíjate que cuando salí de la licenciatura, prácticamente inmediatamente me titulé, o sea, a los 5 meses de haber egresado de la licenciatura, como ya lo mencionaste en mi presentación, de biología. Y al semestre de que había egresado de la licenciatura, ya estaba iniciando un posgrado en la maestría. Entonces fue como inmediato, ¿no? Licenciatura, maestría. Y después terminé la maestría, igualmente,
muy rápido a los 2 años, ¿no? Que son de maestría. A los 2 años, 2 meses yo ya me estaba titulando. Pero cuando salí de la maestría, yo ya tenía en mente dejar de estudiar un tiempo, ¿no? Porque quería, pues, trabajar. Ya no seguir estudiando, sino trabajar. Pero al mismo tiempo yo tenía en mente que en algún momento quería aplicar a un doctorado. Yo digo, pues quería darme en ese momento el tiempo de trabajar y no seguir estudiando, ¿no? Así de corrido. Ujú. Entonces, a lo largo de ese tiempo que dejé, que fueron años, una de mis metas era que antes de que cumpliera 30 años o máximo los 30 años, yo ya tenía que estar aplicando a un doctorado. Y digo, en esos años entre que terminé la maestría e inicié el doctorado, de hecho, hubo investigadores que me insistían en entrar al doctorado, que hiciera la tesis con ellos, pero la verdad que los temas que trabajaban, pues no me apasionaban, no se me hacían y ni se me hacen aún ahora atractivos. Entonces, Ajá, pues yo dije, no, porque yo tenía en mente que si estudiaba un doctorado, tal vez trabajaba con algunos de esos temas que ellos me mencionaban, pero únicamente trabajaría algunos de esos temas que era cambio de uso de suelo, cosas de hidrología, digo que no me gustaban del todo, pero dije, ok, si trabajo con alguno de esos temas, la única condición que voy a poner es que sea en el lugar de donde soy originario para poder aportar algo. Pero te digo, ni aún así me convencía. Y yo ajá. quería hacer algo que cuando menos no se hiciera en la región. Bueno, yo estoy en Morelia, Michoacán, en el campus de la UNAM, que está aquí en Morelia. Y yo dije, bueno, quiero hacer algo que no se haga cuando menos aquí, ni en la Universidad del Estado, o sea, que no se sepa, ¿no? De ese tema, algo nuevo, cuando menos para esta región. Entonces, yo tenía como claro que quería hacer cosas de clima, pero no sabía bien desde qué punto de vista. Entonces, revisando, leyendo, pues me topé con esto de la dendrocronología. Y la verdad que me apasionó desde el primer momento que empecé a leer sobre el tema, ¿no? Me apasionó y entonces eso me llevó a preparar mi protocolo para aplicar al doctorado. Tengo que confesar en este momento que fue un protocolo que no me quedó bien, que no me quedó bien, este, pero como te dije, una de las ventajas que tenía era que nadie hacía cosas de neurocronología. Entonces la Pues gente sí, que me evaluó para ingresar, este, pues no sabía del tema. le dio el Entonces, protocolo así de... Entonces supongo que me creyeron y por eso me aceptaron, porque te digo, mi protocolo no era el mejor, no estaba bien hecho, lo hice como pude, lo hice como yo entendía la ciencia de la dendrocronología en ese momento, y ahora me doy cuenta que cometí un montón de errores, ¿no? Pero bueno, te digo, me aceptaron y fue como elegí ese tema, ¿no? Y te estoy hablando del 2012, y a partir de ese momento pues me clavé, ¿no? En el tema, me clavé tanto que pues me costó al principio, te voy a ser franco, me costó al principio desde 2012, 13, 14, bueno, hasta finales del 14 publiqué mi primer artículo de dendrocronología, que salió en 2015, y me lo aceptaron en el 14, salió en el 2015, fue mi primer artículo, entonces me costó como 3 años para generar un producto científico, que además, pues, digo, pues no es el mejor, pero fue mi primer artículo en el tema. Entonces fue algo Ajá. que igual pues, me hizo sentir muy bien. Y a partir de ese momento creo que me ha ido bien, digamos, desde el punto de vista académico científico porque he generado varios productos, ¿no? Te digo, pues esas fueron como las cosas que me llevaron a elegir este tema de la dendrocronología. Órale. Fíjate que es muy interesante y yo entiendo así como ese feeling de que empiezas a estudiar algo y te empieza a apasionar mucho porque a mí me pasó igual de que con las fallas, ¿no? Bueno, con otra cosa diferente. Pero entiendo de que como que ese sentimiento, ¿no? Y que verdaderamente te apasionas y te dedicas a ello y te gusta, ¿no? Y pues, o sea, ya eres un referente, aquí en México no hay muchas personas que se dediquen, a estudiar esto y que yo tenga entendido, fuiste la primera, sino que una de las primeras personas que se dedicó a esto de la endocrinología aquí en México. Entonces es muy importante y muy interesante, o sea que literal, pues diste el paso a ciegas, ¿no? O sea, no había nadie que te guiara y tú así dijiste, vámonos, ¿no?
Y pues de tu protocolo seguramente está mejor de lo que dices. Eso yo estoy muy, muy segura, ¿no? Y o sea, de verdad es muy interesante y todo este tipo de experiencias, porque para el público que nos escucha, a veces como que no se animan o les dan miedo de que ciertas cosas, y claro, pues a todos nos dan miedo muchas cosas, ¿no? O sea, pero a veces uno hace pues las cosas con miedo, ¿no? O sea, siguiendo su instinto, lo que piensa, por querer estudiar algo nuevo, ¿no? Sí, mira, pues justo como dice, hay veces hay mucha gente que es muy precavida, ¿no? A lo mejor no tiene miedo, es muy precavida, ¿no? Para hacer las cosas Ajá. y no se quiere, pues aventar, así como se dice coloquialmente, ¿no? Este, te digo, yo en mi caso, como que yo estaba convencido, ¿no? Estaba convencido y, o sea, no sabía nada, pero estaba convencido. Que eso es algo muy importante, que uno tiene que estar convencido qué es lo que quiere para que lo puedas lograr. Si no estás convencido, tú no vas a poder convencer a los demás, ¿sí? Entonces recuerdo, lo tengo bien presente, que pues como no había nadie que trabajara por aquí en la región en el tema, pues tampoco, pues no, como que no podía encontrar un tutor. Claro. Entonces, bueno, conocí a un investigador que había sido mi tutor en la maestría y entonces era uno de los que te digo que me insistía que aplicara al doctorado y que quería que hiciera cosas de cambio de uso del suelo, y digo que pues para mí no se me hacen pues tan interesantes para una cuestión del doctorado y mucho menos como lo Ajá. abordan ellos. Entonces cuando ya elegí esto de la endocrinología, recuerdo bien que fui a su oficina y le dije que ya me había animado a aplicar al doctorado. Y entonces me dijo, entonces vas a trabajar con cambios de uso de suelo. Y yo le dije, no, voy a trabajar con dendrocronología. Se me queda viendo y me dice, pero ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? O sea, me estaba acordando de que tú decías que no sabías qué era. O sea, pero él estaba, o sea, así como que eso no sirve. O sea, ¿o ¿qué es? O sea, ¿de Ajá. qué se trata eso? Y yo le dije, miren, pues se trata de esto y esto y esto. Y yo sé que yo estoy consciente que no domino el tema y estoy consciente que, y usted también está consciente que usted no sabe nada del tema. Pero lo único que yo necesito es que, tener el apoyo para las salidas de campo. Como estudiantes, donde yo estuve haciendo el posgrado, no te prestan vehículos ni nada de estas cosas. Y tú sabes que para Ok. ir al cerro, pues se necesita, no vas a llevar tu coche, ¿no? Porque pues no vas a subir. Sí. Entonces yo le dije, lo único que necesito es que me facilite toda esa parte, ¿no? Que usted como investigador pueda hacer el trámite para yo poderme ir en un vehículo al campo. Y que también si pues tiene recurso, que me facilite el recurso para poder cubrir los gastos. Y me dijo, ok, está bien, le entro. Dije, muy bien, bueno, pues entonces, órale, a darle, ¿no? Entonces, digo, pues salió así, digo, yo no sabía nada del tema. Meses después de que yo apliqué al posgrado y que me aceptaron, mm, me di cuenta que había un investigador que estaba, bueno, que está aún en Durango y que él era el referente en dendrocrinología en México. Fue la persona que empezó a hacer dendrocrinología en México. Entonces lo Ajá. contacté, la verdad que es súper amable, se llama José Villanueva, muy amable, sin conocerlo ni nada. Me acuerdo que iba a dar un curso que tenía costo, un curso de endocrinología en Durango. Y entonces le dijo, mira, ven al curso. Creo que en ese tiempo tenía un costo como de 5,000 pesos. Ven al curso, y yo lo que puedo hacer por ti, o sea, aquí platicamos y me cuentas qué quieres hacer, este, pero vente al curso. Y lo que voy a hacer es apoyarte de no cobrarte el curso, vente al curso. Bueno, fue como lo conocí a él, y pues una gran persona que con él he colaborado, sigo colaborando, muy bien, muy a gusto. Pero igual, pues son de esas personas que te marcan en la vida, ¿no? O sea, que tú quisieras, tal vez, que todas las personas fueran así, que te brindaran el apoyo sin esperar nada a cambio. Y además, súper tranquilo, ¿no? Entonces, estoy, te digo, muy agradecido de haberme encontrado con él, porque él sí sabía del tema
Y a pesar de que sabía del tema, nunca en ningún momento no me sentí que él me quisiera hacer menos con tal vez mis preguntas que no eran relevantes, ¿no? Para él siendo la autoridad en dendrocronología y yo siendo un aprendiz, ¿no? En ese momento. Sí. Ay, qué bonito. No, o sea, todo este tipo de experiencias es muy importante de que hablarlas y contarlas porque a mí igual, o sea, cuando yo empecé a trabajar con esto de las fallas, mi asesor me empezó a ayudar y yo dije, no pueden haber personas tan buenas en el mundo, ¿no? Y realmente cuando empiezas a hacer este tipo de cosas, te topas con mucha gente que está ahí pues para echarte la mano, ¿no? Y es algo muy, muy bonito. Pero bueno, Teodoro, o sea, todo muy, muy padre, muy chido, pero debe de haber como un lado oscuro de la dendrocronología o algo como de, o sea, qué dificultades, ¿no? O sea, de que cuáles son los desafíos, las dificultades y las cosas a las que te has enfrentado en esta ciencia. Sí, mira, digamos que te lo podría dividir como dos dificultades académicas y dificultades de logística, vamos a decir, para no llamarlo de otra forma, ¿no? Cuando andas en Ajá, campo, ya sabes que siempre pasa algo en campo, ¿no? Que pues, uno se claro. mete en lugares que no conoce, ¿no? Bueno, dentro de las dificultades académicas, digo, pues, como te mencioné, pues la primera que tuve que empezar de cero. Y de repente pues no sería franco si te dijera que todo así maravilloso, pues no. De repente uno se desespera, ¿no? Y crees que no avanzas. Pero pues si algo he aprendido a lo largo de toda mi vida, porque te diría que desde que era niño hasta ahora, es que uno tiene que ser constante, ¿sí? Entonces, mm, yo soy cabeza dura, no se me quedan las cosas tan rápido, pero pero soy muy constante, entonces no tiro la toalla, ¿no? No tiro la toalla a la primera. Entonces, eso, digamos que me ha permitido resolver varios problemas, tanto académicos como personales. Eh, pues una de las limitantes, por ejemplo, de la dendrocronología es que no todos los árboles desarrollan anillos de crecimiento. Por eso es que el 90% de la investigación dendrocronológica en México, en el mundo no lo sé, pero en México está hecha con especies de pinos. Ajá. Y siempre he tenido como la inquietud de trabajar con especies que no son pinos, vamos a decir, para no complicarnos, ¿no? O sea, Sí. especies de ambientes más tropicales, especies de hoja ancha. Ves que los pinos tienen la hoja en forma de Ok. anillo. Sí. Aunque sé que no todos desarrollan anillos, pero yo creo que el futuro de la dendrocronología o hacia donde deberíamos de ir es empezar a explorar esas especies. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener una comprensión, comprender mejor a una distribución mucho más amplia, ¿no? Y no solo limitado a donde se desarrollan los pinos. Entonces digo, sí, esa es una limitante. Otra limitante es que en el caso, cuando menos de México, tenemos árboles muy jóvenes. O sea, ¿qué te quiero decir jóvenes? Pues que en su mayoría, pues que están, digamos, alrededor de los 400, 300 años. Entonces son muy jóvenes. Si lo comparamos con técnicas de fechamiento geológico, pues, o sea, no es nada. Ahora, la Ujú. ventaja que nos da ahí la dendrocronología es que podemos fechar el año exacto de cuando ocurrieron esos eventos. Entonces tenemos poca resolución temporal, pero tenemos alta certeza de que ocurrió en ese año, ¿no? En comparación, digamos, que de las técnicas geológicas. Sí, de que más o menos 5 millones de años, pues, ay, 5 millones de años. Exacto, ¿no? Pero entonces, además, yo creo que no es, o sea, no se trata de que si una es mejor que la otra o lo Claro, contrario. son Más bien diferentes. lo que yo veo aquí es que las dos se pueden complementar. Ujú. De hecho, actualmente con la mayoría de la gente que trabajo son vulcanólogos y nos hemos, digamos que, ido complementando, ¿no? Para explicar eventos recientes que no se pueden explicar con fechamientos pues, por carbón o, vamos a decir, geológicos en general, ¿no? Sí, Y de repente, pues yo también aprendo
porque eventos que no se pueden fechar por dentro, pues me da una idea de cuándo ocurrieron, ¿sí? Entonces te digo, pues sí, entonces tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Pero además también, pues hay pues estas cosas que luego pasan cuando uno anda haciendo trabajo de campo, ¿no? Y ahí he pasado por muchas situaciones, ¿no? Por muchas situaciones, desde que te metes a sitios que no son tan adecuados, tan seguros, ¿no? Digo, ahorita no me voy a poner a, Sí, sí. este, no falta que te salga una víbora, bueno, al menos yo tengo pavor a las víboras, o sea, las víboras de verdad, ¿no? No a las culebras integral, sino a las víboras, ¿no? Entonces me ha tocado que me he encontrado con víboras, ¿no? Así en el campo y digo, me dan un miedo. Sí. Este, entonces, digo, pues hay muchas situaciones. Fíjate que digamos que las ciencias en general que se encargan al estudio de trabajo de campo y todas estas cosas, a mí se me hacen muy padres. ¿Por qué? Porque uno conoce lugares que son muy bonitos, donde no mucha gente puede llegar y de repente, yo subo fotos a las redes sociales, ¿no? Y me dicen, ay, qué lugar tan bonito, qué Sí. padre, que no sé qué. Obviamente requirió de sufrimiento para llegar ahí, ¿no? Para llegar a ese sitio. Pero ya estando ahí lo disfrutas, ¿no? Lo disfrutas y también he recibido críticas que dicen, ay, tanto estudiar para que andes allá como sufriendo y que no sé qué. Y Ajá. le digo, fíjense que pues es algo que para mí no lo veo como sufrimiento, lo veo como una satisfacción. Lo veo como algo que me hace descargar el estrés, ¿no? Cuando vas a campo y ves estos sitios, estás en estos lugares, descargas todo el estrés, ¿no? Entonces te digo, pues sí, pasa de todo, entonces sí me he enfrentado pues tanto a cosas buenas como a cosas malas. Sí, eso que dices de campo, me acuerdo mucho que mi mamá de que estudia para que no trabajes ni andes cargando cosas pesadas ni andes en el sol. Luego yo estudiaba sucia, cargando cosas pesadas y en el sol. Pero es que verdaderamente, o sea, uno lo disfruta. Yo te entiendo perfectamente porque yo o sea, bueno, ahorita ando medio tostada, pero uno lo disfruta. O sea, y que te sientas, es un tipo de tranquilidad como diferente, ¿no? O sea, es algo que verdaderamente sea sentarte, escuchar los pájaros, sentir el aire, que literal no hay nadie, o bueno, más que tú y tus compañeros o las personas que estén ahí. O sea, es un tipo de tranquilidad de que muy, muy bonita, algo muy refrescante, o sea, algo que te mantiene de que al tiro con las cosas. O bueno, al menos a mí, ¿no? O sea, yo entiendo mucho esta parte que tú dices porque sí, es tranquilidad y paz. Y aparte de vulcanólogos, ¿has trabajado como en conjunto con algún otro tipo de disciplinas? Fíjate mm, bueno, digamos que disciplinas más que tienen que ver con la parte ecológica, biológica ecológica, ¿no? Ok. Ingeniería forestal, son con los que pues, más he trabajado. Em, pero de ahí en fuera, pues no. Tenemos por ahí un trabajo pendiente con un colega que es programador, es físico y se dedica a la programación, pero Órale. estudia el sol. Entonces, ¿El sol? sí, el sol. Ah, Entonces ok. todo de las explosiones solares, las manchas solares. Hay un estudio que ya es viejito, porque de hecho cuando se empezó la parte de la dendrocronología, lo que se quería justo saber era cuál era la influencia de estas manchas solares pues en la Tierra. Y entonces descubrieron que podía quedar guardada una señal en los anillos de crecimiento de estas explosiones, ¿no? Solares. Entonces tenemos un trabajo que empezamos que no podemos concluir con un colega. Mm. Digo que pues él ni es biólogo, ni es ecólogo, ni es volcanólogo. Entonces es algo muy padre porque yo creo que en el mundo hay como 3 trabajos nada más de eso. O sea, te estoy hablando Órale. en el mundo, ¿no? Y Ajá. nosotros queremos justo hacer algo para el caso Será de el México. cuarto. Sería el cuarto, y digo, pues eso es algo, pues muy, muy padre que estamos ahí, queriendo, pues en algún momento, pues ver si podemos publicar algo de eso. Qué padre. O sea, en verdad suena muy padre porque es algo muy diferente a lo que,
uno está acostumbrado a huir, ¿no? O sea, suena de verdad muy, muy interesante. Y, o sea, yo te quisiera preguntar ahorita, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando o así, que se quieran adentrar en este mundo de la dendrocronología, ¿qué les recomendarías? ¿Por dónde empiezan? ¿Aceptas estudiantes o cómo está la onda? Mira, pues primero, bueno, en general, es que yo les recomendaría pues que se decidan, ¿no? Que se decidan, no solo por la dendrocronología, por cualquier ciencia, pero que tengan curiosidad, que quieran, pues aprender, que no se den por vencidos, ¿no? ¿Por qué? Porque luego, de repente, pues ves que no están motivados, ¿no? Entonces, pues a mí sí me desespera un poco esa parte, ¿no? Sí. Porque te digo, si bien, como te dije, pues yo no soy brillante, ¿no? Pero te digo, siempre he sido constante y además de eso, trato de organizar como mi tiempo bien, ¿no? Y hay tiempo para todo, ¿no? Para la familia, en mi caso, o sea, yo tengo dos niños, niños, ¿no? Pequeños que demandan tiempo. También, pues, trato de pasar tiempo con mi esposa, trato de cumplir acá en el trabajo. Entonces, yo creo que se puede hacer varias cosas, ¿no? Porque de repente la juventud, tú ves como que se les cierra el mundo, ¿no? Sí. Entonces te digo, yo más bien les recomendaría que sean curiosos, que se aventuren, que no se den por vencidos. ¿Por qué? Porque luego tú te encuentras que los jóvenes como que pareciera que no les interesa ningún tema en general y y yo como lo hago es que de repente hacen las cosas como por obligación, como si los estuvieras obligando. Entonces eso para mí como que no se me hace muy correcto porque entonces solo tratan como de cumplir y no exploran más allá de lo que implica solo cumplir, ¿no? Entonces yo les podría recomendar pues que se aventuren, ¿no? Que le echen ganas, que sean muy bien organizados. Eso les va a permitir, pues, en un futuro, pues, no muy lejano, ¿no? Pues, ser, pues, buenos estudiantes, ser buenas personas. Y bueno, ya en el caso específico para el caso de la dendrocronología, ¿qué le recomendaría? Entonces, sí, yo, recibo estudiantes, de hecho, tengo estudiantes de servicio social, licenciatura, maestría, doctorado. Entonces, si en algún momento alguno de los jóvenes que nos están escuchando, viendo, está interesado en el tema de la cronología, que no dude en contactarme. Me puede buscar por internet por mi nombre, Teodoro Carlos Allende, y de esa forma pues va a dar con mi correo, mi perfil, Google académico, mi perfil en Research. Entonces, digamos que no es tan complicado, ¿no? Ubicarme, ¿no? Ujú. Pues yo con mucho gusto estaré ansioso de recibir estudiantes y de poderlos apoyar en lo que está a mi alcance, ¿no? Además que, de hecho, es próximo por abrirse un laboratorio de dendrocronología aquí en el Instituto Órale. de Geofísica. Ajá. Entonces, yo tenía algunos años junto con las autoridades de aquí viendo lo de ese laboratorio y está por abrirse, entonces vamos a tener más espacio. Eso igual nos va a permitir pues, recibir más estudiantes. Y pues nada, si realmente les interesa este tema, pues yo con mucho gusto los puedo recibir. Sí, es muy importante lo primero que tú comentas de que se decidan y se aventuren. Y pues, o sea, si ustedes lo quieren hacer, no tomen en cuenta la opinión de nadie. O sea, les digo, por ejemplo, yo con lo de las fallas, yo empecé en segundo semestre, cuando me empecé ahí a mover, y a mí me decían que estaba muy chiquita, que todavía no sabía nada de geología, mucho menos iba a saber de fallas, muchas cosas, ¿no? Pero pues a mí me gustaba y yo le metí galleta y salió algo muy bueno de ahí, ¿no? Entonces, o sea, lo que yo les quiero decir con esto es que no les digan pues que están muy chiquitos o que ya están muy avanzados en los semestres. O sea, si ustedes verdaderamente lo quieren hacer, decídanse, tomen la decisión pues y ahora sí empiecen con su camino y dejen ahí a las personas pues a un lado, ¿no?
Creo que tú igual podrás decir algo muy, muy similar, ¿no? O sea, pasa mucho cuando te apasiona tanto una rama de la ciencia que es a lo que te dedicas y verdaderamente es muy bonito ver cómo vas aprendiendo y vas creciendo en todo esto. Entonces, sí se los recomendamos y ya nos dijo Teodoro que ya recibe estudiantes, así que no tiene, o sea, si les gusta, no tienen ahora sí que ninguna excusa para, no aprender, todo está en la mejor disposición y yo te lo agradezco muchísimo. Ya para antes de finalizar me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrar tus trabajos, cómo te podemos encontrar, cómo te podemos contactar por cualquier medio, Teodoro. Sí, mira, como les comentaba, me pueden buscar pues, en el buscador por internet Ah, con mi nombre y fácil me ubica, ¿no? Además, mi correo, bueno, no sé si en algún momento se pueda poner aquí, es tcarlon@igeofísica.unam.mx. Entonces, así es el correo que tengo activo la mayor parte del tiempo, el que más consulto. Entonces, por medio de correo, suelo contestar relativamente rápido. Entonces, ahí me pueden, pues, encontrar. Pues, antes de terminar, igual, otra, digamos, de las, o, bueno, no sé si me permitas como, claro, claro. decir alguna de las cosas, que yo considero importantes y una de las grandes satisfacciones que tengo es, que como te había mencionado, en la región nadie trabajaba con cosas de endocrinología. Actualmente hay estudiantes graduados de doctorado, de licenciatura y de maestría que hicieron cosas de endocrinología. Entonces ya formé, digamos, directa o indirectamente un grupo de gente interesada en el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. Entonces eso para mí me da una gran satisfacción, más allá de las publicaciones que tenga, o más bien de que se ha formado gente, que hay gente ya interesada en el tema. Uh-huh. Entonces, digo, para mí, pues es pues un gran orgullo, ¿no? Además de que, mm, digamos eso, y pues sí, como les mencioné también, no ha sido fácil, les mentiría si les dijera que todo ha sido fácil, ¿no? Entonces, he tenido la fortuna de llegar a donde estoy ahora, este, mm, y que me ha costado, pero muchas veces que lo que más te cuesta, lo que más valoras, ¿no? Entonces, me ha costado realmente, o sea, les menciono esto porque yo creo que a lo mejor muchos jóvenes se pueden sentir identificados, ¿no? Con esta parte. Yo soy de una comunidad marginada de la región de Tierra Caliente de Guerrero. Básicamente, yo he trabajado desde los 4 años de edad. Y no, no es explotación infantil ni nada. A mí no me vengan con, sino que eso me ha ayudado para formarme, ¿no? Para formarme. Entonces, siempre he trabajado durante toda la secundaria y la preparatoria. Normalmente yo me dedicaba pues, a trabajar en el campo, a cortar leña, vendía leña, trabajaba labores del campo, siembra de maíz, cacahuate, ajonjolí. Y muchas veces los mismos compañeros siempre son crueles sin siquiera pensarlo, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando salí de la secundaria tenía que ir a la preparatoria a 1 hora de retirado de mi No rancho. manches, ajá. Y entonces, yo recuerdo muy bien que algunos de mis compañeros, decían, cuando les dije que iba a inscribirme a la preparatoria, me decían, pero ¿para qué te inscribes si no vas a terminar? Pero no tanto desde el punto de vista académico, sino que ellos se referían a que ni iba a tener dinero para estar yendo y viniendo diario, porque así es allá, ¿no? Entonces dijo, ni la vas a armar, eso déjalo para otros, ¿no? Entonces digo, son crueles sin siquiera Sí, pensarlo, ¿no? claro. No los culpo tampoco, ¿no? Entonces te digo, después cuando salgo de la preparatoria, salgo de mi rancho, sin nunca haber salido de mi rancho, ¿no? Entonces me vengo a una ciudad que es Morelia, que fue donde llegué aquí a estudiar la licenciatura, sin conocer a nadie, ¿no? Entonces llego así sin conocer a nadie, entonces yo lo único que sabía que aquí en Morelia había casas de estudiantes, como en algunos otros estados de Uh-huh. México, ¿no? Entonces llego aquí a Morelia y investigo un poco en la central y me dicen, no, pues sí, aquí hay una cerca de aquí, una casa de estudiante y fui y llegué ahí.
Entonces, todo mi licenciatura, mi formación de la licenciatura estuve en casa de estudiantes. Pues es bonito, pero también al mismo tiempo no es tan cómodo. Por ejemplo, en ese tiempo yo compartía habitación, digamos, 16 en una No habitación. manches. Y tengo de 4 niveles, ¿no? Entonces, pues nada, lejos de quejarme, siempre aquí me tocó y aquí tengo que armarla, ¿no? O sea, tengo que sacar todo. Entonces te digo, ha estado como que marcada mi vida por varios sucesos, pero nunca me desanimé, ¿no? Nunca me desanimé. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Digo que tal vez algunos jóvenes digan, no, es que yo no quiero estudiar porque no tienen dinero mis papás. No, porque no pueden pagarme la carrera, porque no pueden comprarme una computadora. Entonces te digo, pues eso, pues puede estar marcado y yo los invitaría a que se animen a estudiar, ¿no? La única oportunidad que podemos tener como país de sacar adelante todo esto, pues es preparándote, ¿no? Si no, no la vamos a armar. Sí, muchas gracias por compartirnos esa experiencia. O sea, mucho del público que nos escucha es joven, entonces créeme que te agradezco mucho que nos compartas todo eso porque a veces la gente se desanima, o bueno, los chavos se desaniman por no. Es como que, ok, o sea, sentirse acompañado de alguna forma, ¿no? Entonces, verdaderamente yo te agradezco muchísimo que te hayas abierto con nosotros para contar esa experiencia y a todos los chavos o personas que nos acaban de estudiar, que pues obviamente sin importar su situación económica o cuántos años tengan o así, ustedes pueden salir adelante y pueden estudiar, terminar una carrera. Aquí tenemos a Teodoro, vivo ejemplo, ¿no? O sea, como ahora hasta tiene un doctorado, tiene un grupo de personas que estudian lo mismo que él formó, ¿no? Es algo, me imagino que es algo súper, súper bonito y más ver cómo van creciendo, ¿no? O sea, son como tus hijos de la endocrinología. Entonces, yo te agradezco mucho que nos hayas contado eso. Ya para finalizar, pues vamos a dejar aquí todas las redes y el correo de Teodoro aquí abajito por si ustedes desean contactarlo. Y si no, pues ahí mandan un mensaje a la página. Estamos como @geoquepodcast en todas las redes sociales, entonces ahí pueden mandar un mensaje para mandarles los datos de Teodoro. No sé si ahora sí quieras decir algo de que ya para finalizar, despedirte del público. No, pues, quería insistir, ¿no? Esto, con darte las gracias y felicitarte por pues esta actividad que haces, que desarrollas. Yo creo que no es nada sencillo, ¿no? No mucha gente se dedica a eso, ¿no? Y además que felicitarte, doble, porque pues, no eres comunicadora, ¿no? O sea, tu formación es Sí. otra, ¿no? Es otra y justo te has atrevido a hacer algo que pues no está dentro de tu formación. Y yo creo que eso es mucho más valioso porque eso significa que, al menos yo lo creo así, que lo haces de corazón, ¿no? De Sí. corazón y con los medios que tú tienes y como puedes, lo sacas adelante, ¿no? Entonces, para mí eso es muy valioso. Sí, te digo, agradecerte y felicitarte por eso. Y pues cualquier duda que puedan tener en algún futuro, contactar o algo, platicar de algún otro tema, tengo otros temas con los que trabajo también, pues con mucho gusto lo haría. Sí, muchas gracias, Teodoro. Muchas gracias por tus palabras. Yo siempre siento bien bonito cuando me dicen ese tipo de cosas. No, muchas gracias, en verdad. Yo agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que nos hayas dado y tu tiempo para poder hablar de esto que es muy interesante. Esperamos después ya tenerte en otro capítulo con algún caso de estudio o algo así. Te lo agradezco mucho. A todas las personas, gracias por escuchar el capítulo el día de hoy. No se les olvide tomar agua, no se me deshidraten, pónganse bloqueador, está muy feo el sol y cualquier cosa que necesiten, pues aquí van a estar nuestras redes sociales para que nos manden un mensajito, tanto a mí como a Teodoro. Entonces, muchas gracias, espero que sigan teniendo un buen día y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós, hasta luego, que esté muy bien.